Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión, a este diálogo entre nuestra red y ustedes que empezamos en el día de hoy. Y bueno, voy a empezar contándoles un poco qué es la Red Latinoamericana de Musicoterapia para la Primera Infancia. Mi nombre es Cecilia Di Princio, yo vivo en Argentina, soy licenciada en musicoterapia y soy la fundadora y coordinadora de esta red. La red comienza en el 2014, desde ese momento comienzan a generarse enlaces con todos los países de Latinoamérica, o la gran mayoría de ellos, y los países del Caribe. Y en el 2016 nos reunimos de manera más formal en el CLAM que se realizó en Brasil, y ahí, bueno, presentamos formalmente nuestra red. A partir de ahí también comenzamos a generar nuestra primera revista, y bueno, somos un grupo de musicoterapeutas que entendemos el impacto que tiene la música en las infancias y de la necesidad que tenemos todos en Latinoamérica de lograr una especificidad de musicoterapia en primera infancia. Obviamente somos una red diversa, porque Latinoamérica es diversa en nuestros países, en nuestras regiones y en las diferencias en cuanto a nuestras formaciones también, pero dentro de esas diferencias hay muchas similitudes y esa es la base de nuestra red, el poder compartir todo nuestro saber, y la verdad es que desde ese momento en que comenzamos, de a poco y con muchas acciones, hemos podido bueno, lograr mucha intervención en toda 10 la minutos. región. ¿Dónde está el timer? Pedimos por favor si pueden apagar Mira, los justo. micrófonos. Bueno, entonces, como les contaba, lo que estamos tratando de lograr dentro de Latinoamérica es la diversidad en nuestro hacer en toda Latinoamérica. Y la acción más importante que tenemos de nuestra red también es la revista, que en este año estamos sacando nuestra revista número 5, que invitamos a todos los que están hoy participando en este diálogo a que, bueno, participen. Es una revista científica en la cual solo pueden participar con su escritura musicoterapeutas de toda Latinoamérica, pero este año abrimos la posibilidad de que participen colegas de Portugal y España, porque una de las revistas es lograr material bibliográfico en español y portugués. Así que bueno, a partir de ahora yo lo que tengo que dar es gracias, porque bueno, somos una red que, como les dije, de a poco y con mucha fuerza y firmeza vamos haciendo acciones. Y bueno, para llegar hasta acá, obviamente también tuvimos que hacer un montón de acciones dentro de todas nuestras diversidades. Y bueno, en especial hoy voy a agradecer a las tres compañeras que van a estar exponiendo su saber, que son Alejandra Golfar, que es nuestro enlace desde Uruguay, a Carolina Muñoz, que es nuestro enlace desde Chile, y a Luciana Pasarini, que es una amiga de la red, que ha escrito, una colega de Brasil, que ha escrito en nuestra revista, y hoy va a estar acompañándonos en este diálogo. Obviamente también vamos a agradecer a nuestro colega enlace de Costa Rica, que también está ayudándonos hoy a la reunión. Así que bueno, los dejo con nuestros colegas que van a estar dialogando, y después al final vamos a hacer algún intercambio de preguntas si así lo desean.
Muchas gracias. Perfecto, vamos a iniciar este webinar, este primer encuentro. Les recordamos, por favor, mantener su micrófono apagado para que no saturemos y podamos escuchar a los participantes. Vamos a dar inicio con Carolina Muñoz, que nos va a acompañar desde Chile. Ella se va a presentar un poquito al iniciar y vamos a acompañarle de una presentación y espero podamos compartir mucha información de que ella nos va a aportar. Perfecto, gracias Max. Hola a todos, a todas, feliz de estar en esta instancia. Como decían, mi nombre es Carolina Muñoz y por ahora simplemente me quiero presentar como musicoterapeuta chilena y que vive en Santiago de Chile, ¿ya? Quiero agradecer de antemano particularmente a los motores de esta red, que para mí son Cecilia, Max, Ale, ¿no? Quienes siempre están estimulando actividades, pero mi cariño para toda la red, que es maravillosa. Y bueno, agradecida de esta invitación, que también ha sido un desafío y una linda oportunidad de compartir con tantos colegas conocidos y también por conocer de tantas regiones, ¿no? Lo que más nos estimula es poder compartir. Me alegra también poder estar en este momento en que estamos todos pasando una situación compleja y difícil y nuestras infancias también están siendo muy afectadas, ¿no? En este contexto del coronavirus. Cuando partimos conversando en la red, esta posibilidad de encuentros ya resultó muy interesante desde el inicio comenzar a soñar, imaginar cuáles podían ser núcleos temáticos que nos convocaran a los musicoterapeutas que trabajamos con infancias y que sirvieran tal vez como punta de lanza, como punta de partida de un proceso que posiblemente nos tome más tiempo y los necesitamos a todas y a todos en ello, que tiene que ver con ir levantando conocimiento socialmente útil desde la musicoterapia latinoamericana, y que este conocimiento nazca desde nuestras experiencias cotidianas de vida, dentro de las cuales se encuentran nuestras prácticas profesionales, con arsenales de conocimientos prácticos y con muchísimas narrativas, ¿no? Como decían hace un momento Cecilia, diversas, variopintas, narrativas verbales y no verbales sobre lo que hacemos. Y estas narrativas justamente también se ponen en marcha cuando escribimos, que es la invitación que nos hace Cecilia a través de esta revista, que circula gratuitamente, y también se pone en marcha cuando conversamos, como este encuentro virtual que tenemos la ocasión de generar ahora. Nos unen, como decía Cecilia, también muchas cosas a los países latinoamericanos, a los países del Caribe y también de la península ibérica, donde tengo muchas amistades porque viví varios años en Portugal y en España, así que un saludo también para la gente de allí. Nos unen muchísimas cosas, pero también nos une algo muy dramático, ¿no? Que tiene que ver con las históricas y persistentes desigualdades en las sociedades en las que habitamos. Tan persistentes estas desigualdades que a veces las naturalizamos, hasta que vienen remesones como este coronavirus, o estallidos sociales, u otro tipo de circunstancias que ponen estas desigualdades sobre la mesa y tensionan nuestras relaciones, nuestras vidas de una manera que también nos resulta insoportable e inaceptable. Por eso tal vez, sensibilizada un poco en ese contexto, decidí tirar de esta hebra de los derechos de las niñas y de los niños por tantos siglos, sujetos por tantos siglos y años minorizados, vulnerados, vulneradas, vulnerabilizados de múltiples maneras, en el sentido de que son puestos en el lugar de los débiles, en el lugar de sujetos de compasión, en el lugar de sujetos de inversión al futuro, y que van a tener alguna tasa de rentabilidad, ¿no? En el lugar de sujetos, en definitiva, subalternos, en un mundo aún muy adultocéntrico. Es con nuestras infancias que cohabitamos este continente, y es con ellas que lo tenemos que transformar. Las infancias muchas veces llegan a nosotros, a nuestras consultas,
a las regiones donde nosotros trabajamos, como portavoces de síntomas y de sufrimientos que en rigor nos atraviesan a todas y a todos. Y creo que es tarea de este siglo comenzar a darles el lugar que se merecen. Yo para hoy día tengo preparada compartir con ustedes 4 ideas muy gruesas, ¿no? Para abrir este espacio de conversación, que es lo que deseamos. Y estas ideas las voy a ir acompañando de algunas imágenes que tienen 2 objetivos. El primero es de alguna manera traer a las infancias a mi discurso, que en esta ocasión será terriblemente adultocéntrico, y por otro, ir estimulando nuestro sentir y pensar. Y en esta primera imagen, con la que quise partir en mi presentación, quiero a través de esta imagen conectar con mi gente, con mi pueblo, con sus heridas, con su historia, y con sus bellezas también, ¿no? En esa imagen entonces podemos observar un grupo de niñas, de niños, en alguna población vulnerada, compartiendo con un querido artista, músico de mi pueblo, Víctor Jara, que con su sensibilidad social, no tengo duda que estaría formando parte del movimiento de la musicoterapia en Chile si estuviese aún con nosotros. En definitiva, entonces, te pido, Max, que puedas cambiar la imagen para comenzar entonces con la primera idea que quiero compartir. Estas ideas están basadas en algunos trabajos de las profesoras Sara Alvarado y Joana Patiño, relacionados con desplazamientos epistemológicos y metodológicos que sugiere el trabajo con infancia. En primer lugar, entonces, la idea es la invitación a mirar a las infancias como sujetos del mundo, en el mundo, con el mundo, para el mundo, y por lo tanto invitar a una comprensión de ellas, no por fuera del mundo. ¿Ya? Desde esta idea, lo que quiero en definitiva es contextualizar la mirada de las infancias puestas en el contexto de desigualdades, que de alguna manera enuncié desde el principio, y también quiero levantar acá la pregunta hacia todos mis colegas que estén escuchando, por cuáles piensan que son las construcciones de infancias a las que tributamos desde nuestras prácticas de musicoterapia hoy. Yo me aventuro, tal vez para iniciar, o con alguna apreciación, ¿ya? Yo en lo personal observo enormes fortalezas en las construcciones de infancias a las que tributamos desde musicoterapia, desde nuestras prácticas, en definitiva porque indistintamente nuestros enfoques, ya que tenemos muchos y distintos, las musicoterapeutas hemos desarrollado estrategias de comunicación intergeneracional muy ricas, muy profundas, donde los infantes desde edades muy tempranas, desde bebés, incluso antes de nacer, no son informantes hacia el mundo adulto, sino que son los verdaderos protagonistas de las experiencias. La musicoterapia tiene un amplio recorrido en esos otros modos de comunicación que tienen los niños y las niñas, y que pasan por procesos participativos, de mutuo reconocimiento, no unidireccionales, sino que multidireccionales, por la flexibilidad, por la imaginación, por el constante descubrimiento y relevo de recursos. Y en musicoterapia decir que no se trata solamente de cambio de formato a modalidades estéticas que utilicen otros canales de comunicación, como inicialmente a lo mejor se planteó. Yo creo que va mucho más allá, tiene que ver con el generar cambio en las maneras, en las posibles maneras de relación que se construyen con, no hacia, con, en este caso, adultos y niños, ¿no? Y niñas. Bueno, la segunda idea, si Max me ayuda para avanzar con la segunda imagen, los invito a no perder de vista lo siguiente, a mirar a las infancias como sujetos históricos, dinámicos, heterogéneos, complejos, ¿ya? A ver sus otros paradigmas que los sitúan como en un lugar de prehumano o sujetos en desarrollo, ¿no? Potenciando ese aspecto, y por cierto con capacidad de voz, más que nada de musicoterapia, y acción propia, ¿ya? Bueno, de cada uno de estos adjetivos podríamos hablar mucho,
y mucho rato, pero como tengo que centrarme, a lo mejor en este minuto me voy a centrar en el elemento histórico, ¿ya? ¿En qué sentido? En que no es importante no perder de vista que la musicoterapia también lo es una construcción sociocultural histórica y geográficamente situada, y un elemento que nos sitúa, o debería situarnos cada vez más fuertemente en la actualidad, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, que ya me gustaría, si alcanzo, retomar al final, ¿ya? La tercera imagen, si Max me ayuda para ir avanzando, nos sitúa con dos ideas. La primera es la consideración de las infancias como natividad, ¿no? Como sujetos, como nacimiento, como Navidad, como sujetos que tensionan la realidad, la conflictúan y la movilizan. Esto es muy entretenido, muy interesante. Es cierto que las infancias tensionan todos los sistemas en los que habitamos en todos sus niveles, partiendo por toda la producción de cambios en las relaciones y roles que generan en sus familias cuando llegan al mundo, y de ahí en adelante, ¿ya? Y por ello yo quería destacar algunas frases del maestro Eduardo Bustelo, ya fallecido, quien señala la infancia como una categoría emancipatoria. Dice Bustelo: la infancia es todo lo que no está en el lenguaje, es el recinto de la experiencia porque es lo que no se ha dicho. La infancia es la patria de la libertad del ser humano, y por ello todos los poderes la buscan y la tratan de controlar, para evitar su enorme poder generativo. El tema de la niñez, remarca Bustelo, está en el centro de las posibilidades de transformación cultural. Y la última idea que voy a compartir por ahora con ustedes es la que está en el abajo, ¿cierto? En el cuadrado naranjo, que dice que es preciso reconocer y valorar la diversidad de las infancias de nuestros territorios como sujetos que se hacen desde prácticas relacionales y sentidos muy diversos, y resulta por tanto imposible pensarlos de una manera sometida a parámetros estrictamente fijos. Y tal vez para alimentar nuestra discusión, particularmente quiero referirme a algunos parámetros que están muy fuertes hoy en día, que en un extremo, ¿cierto?, me parecen que debemos mirarlo de una manera un poco crítica, como son los que devienen de los conocimientos biologicistas, de las neurociencias. No, por supuesto, valoro muchísimo los aportes de las neurociencias, pero también relativizo la mirada sobre estos conocimientos que pretenden ser universales. Y por otro lado, también creo que hay que poner ojo sobre los estereotipos culturales que de repente afloran en torno a las infancias. Particularmente en lo personal, soy un poco crítica, por ejemplo, de la categoría de música infantil, que me parece que es una categoría de contenido vacío. Fuertes declaraciones yo voy planteando para alimentar después nuestro intercambio. Y en definitiva, bueno, estas son las 4 ideas. Por cierto, en relación a la última, también quería compartir que en nuestro contexto, en nuestros territorios, es muy relevante también cruzar la categoría de infancias con otros pares categóricos, como infancia y ruralidad, infancia y géneros, infancia indígena, infancia y pobreza, infancia y discapacidad, infancia y territorios afectados e infectados de contaminación, entre muchos otros que en definitiva ponen mayor evidencia sobre las vulneraciones a las cuales las infancias de nuestros territorios puedan estar expuestas. No sé cuánto tiempo me queda, Max, si me puedes ayudar. ¿Algunos minutos? 5 minutos más. 5 minutos, fabuloso. Me gustaría en 5 minutos agregar 2 o 3 cosas más relacionadas con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que como decía, de alguna manera son un marco orientador al cual debemos atender, ¿ya? En definitiva, señalar que es una convención que está firmada por nuestros países en general, casi todos firmaron hace 30 años, ya, hace 3 décadas. Por cierto, es una convención revolucionaria
en lo que refiere a derechos humanos, porque los derechos que se relevan de los niños y de las niñas no son exclusivos para ellos, sino que son derechos humanos que compartimos todos. Y que en este caso de la Convención lo que hace es señalar el deber, ¿no? El compromiso de los estados en garantizar, ¿no? La responsabilidad de los estados y de todos los ciudadanos, ¿no? De garantizar estos derechos hacia los niños y las niñas. Entonces, en definitiva, decir que en nuestros países hemos pasado por valiosos avances. Yo, al final, si quieren, podemos comentar cuáles son los avances más significativos que cada uno percibimos en relación a los derechos de los niños en nuestros respectivos países. Sería interesante ese intercambio. Pero también hay que decir que pasamos por inaceptables estancamientos y también por horrorosos retrocesos, ¿ya? También será interesante compartir nuestras percepciones al respecto. En definitiva, y quiero terminar con esto, decir que la Convención, aparte de generar un cambio de paradigma en relación a la niñez que debemos recoger y hacernos parte, genera todo un marco regulador y orientador hacia las prácticas de la niñez, no solamente en materia jurídica, que por cierto es demasiado importante, sino que en toda práctica social permea la justicia, la salud, la educación, la vivienda, los medios de comunicación, etcétera, muchas áreas que podemos conversar. Por cierto, los principios rectores de la Convención, es importante que los analicemos de una mirada crítica y creativa, ¿ya? Porque nos implican nuestras prácticas. Los tenemos que interpretar, reinterpretar, compatibilizar, sistematizar en nuestros propios quehaceres como musicoterapeutas. Cada vez que impliquen a las infancias, no solamente, en este sentido quiero decir que no es algo que atañe solamente a la musicoterapia social y comunitaria, que por cierto es protagonista en estos casos, sino que también a la musicoterapia clínica con niños y niñas, o a la musicoterapia educativa en todos sus niveles, e incluso atañe cuando las infancias no son los sujetos directos de nuestra intervención, pero sí forman parte de la situación global que podamos estar atendiendo. No debemos invisibilizar a las infancias en ningún tipo de intervención. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con todos para abrir las ganas de conversar y de compartir sobre nuestras prácticas. Por supuesto, enriquecido con lo que van a seguir comentando las queridas colegas. Muchísimas gracias, Carolina, por ese aporte. Sin duda, estos espacios los estamos creando de una manera un poquito más dinámica para poder generar ese espacio de intercambio con una información clara, concisa en este momento, y sin duda vamos a enriquecernos mucho, no solamente el contexto actual latinoamericano, que sin duda no podemos dejarlo a un lado, como decís, y cómo afecta y cómo esto construye también el quehacer musicoterapéutico. Entonces, vamos a continuar con nuestra siguiente participante, expositora, enlace, para poder continuar generando contenido y generando más experiencias para poder compartir. Al final vamos a tener un pequeño intercambio, entonces para los que están como pendientes de si ese intercambio se va a dar, vamos a hacerlo al final para poder continuar con este orden que venimos teniendo y podamos aprovechar este tiempo en línea del cual todos han dispuesto. Ahora le doy la introducción a Alejandra. Alejandra es nuestro enlace de Uruguay y la invito a que se presente un poquito mientras voy compartiendo la presentación. Bueno, hola a todos. La verdad que estoy emocionada. Un viernes a esta hora, siendo tantos en línea. Primero quiero saber si se me escucha bien, Max. Yo escucho perfecto, sí. Bien, si alguno tiene algún problema con el audio, avisa por el chat. Bueno, efectivamente estoy en Uruguay. Voy a hacer como Carolina, los voy a invitar a que conozcan un poco de mí en mis redes. Sí, no puedo eludir decir que en este momento también soy presidente de la Asociación de Musicoterapeutas del Uruguay, no por el cargo, sino por la responsabilidad que implica hacerlo. Y si bien estoy hablando en forma personal, bueno,
es un muy buen momento en Uruguay de la musicoterapia, un momento de mucho crecimiento, y es importante para nosotros también estar en un evento como este y ser parte de la red. Anoté varias cosas de lo que dijo Carolina, si bien este conversatorio de hoy lo planificamos pensando en cuáles eran los temas que se iban a interseccionar. Bueno, hasta que no escuchamos al otro hablar, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que va a decir. De lo que yo voy a hablar tiene que ver, cuando yo te diga Max, la ponés, retomé un slide o una filmina, como quieran llamarla, que compartí el año pasado en la Universidad de El Salvador, una invitación que me hizo la Cátedra de Prevención y Promoción de Salud. Creo que por ahí anda Patricia Pelizari, así que la va a reconocer. Y la retomé no por perezosa, no por no querer hacer otra, sino por ponerla en contexto específicamente de lo que tiene que ver con la musicoterapia en el abordaje de familias e infancias, ¿no? En ese momento la mirada estaba puesta en la prevención y promoción de salud como tema, pero la misma información puede ser leída como desde otra perspectiva y poner el acento en lo que nos convoca hoy. Acordamos en la red con la necesidad de ir armando una construcción entre todos, construyendo, valga la redundancia, no solamente los que formamos la red, sino todos aquellos que están implicados, como decía Carolina, con las infancias, aunque no trabajen directamente con ellas, en cualquiera sea el contexto, pensar la musicoterapia y su especificidad en relación al abordaje en las infancias y sus contextos, justamente que hablaba Carolina perfectamente y claramente. Y me parecía interesante, ahí me voy a detener y de ahí me voy a tomar para compartir lo que pensé. Esto que hablaba Carolina de, no sé si lo dijo exactamente así, pero uno se queda con algo y lo relaciona con algo de uno inevitablemente. Tiene que ver con que los que trabajamos en musicoterapia de infancias, inevitablemente siempre estamos trabajando intergeneración. No trabajamos solo con los niños y las niñas, siempre trabajamos con los niños y las niñas en el ámbito que habitan, sea sus familias de origen, sean sus lugares con sus cuidadores, en fin, depende cuáles sean justamente su situación en relación a los derechos y a posibilidades y oportunidades, quiénes van a ser los adultos y adultas que acompañen ese momento de crianza. Entonces sí, Max, te invito a poner la siguiente. Se ve como entrecortada, o por lo menos yo la veo cortadita. ¿Vos la ves cortada, Max? Ahí va. Esta es como una síntesis de lo que viene después. Básicamente, pongo los títulos que me interesa desarrollar, ¿no? Luego hago un poco más de interacción entre estas palabras. Voy a cantar una canción y ahí me agarro fuertemente de lo que dijo Carolina casi al final en relación a la música infantil. Yo tampoco acuerdo con que haya una música infantil. Entiendo el mercado que precise nombrarla. Y de hecho soy parte de ese mercado también. Pero cuando yo compongo, no compongo para el niño, para la infancia. Compongo para lo que implica la infancia. Entonces voy a cantar una canción que tiene que ver con esto que dice ahí. Y a ver si podemos, desde la canción, partir a lo que dice ahí. Dice así. Espero que se escuche bien. Con las manos te puedo saludar, con las manos te puedo acariciar, con las manos te puedo buscar, con las manos te puedo encontrar, con las manos puedo señalar todo con lo que yo quiera jugar. Con las manos basta, no, digo yo, con las manos jugamos los dos, con las manos un candombe toco yo, con las manos hoy te digo adiós,
Esa canción es parte de un repertorio que yo estoy construyendo justamente, y tiene que ver directamente con la musicalidad y la gestualidad, que son las dos primeras palabras que aparecen en los globitos. Voy a leer esta pequeña síntesis: infancia, familia, comunidad, crianza, musicalidad y gestualidad. La musicalidad, en donde vamos a hablar de la analogía, los matices, los niños y los adultos, y las adultas en relación a cómo interaccionan la musicalidad, la analogía y los matices. Ahora me voy a detener en eso. Y la gestualidad, no como algo aparte. Cuando pensamos en el trabajo en musicoterapia, es inevitable pensar en la gestualidad. Es inseparable, porque no podemos pensar la música sin cuerpo. La musicalidad inherente, fundante del ser humano, no está separada de ningún otro área de nuestro ser. Es parte nuestra. No lo digo yo, lo dicen muchos autores. Y dentro de la gestualidad, sí, muchas disciplinas en relación al desarrollo están muy atentas a la corporeidad, a la mirada, a la voz, y a los mediadores y a los objetos en cómo aparecen en distintas visiones, tanto las neurociencias como otras, pensando en lo que hablaba Carolina, pero bueno, concretamente pensando en ámbitos de promoción y prevención, y estos ámbitos como lugares de detección de riesgo, que no son menores, porque puede haber, cuando ya estamos en ámbitos clínicos, igualmente, más allá de que no estemos en ámbitos de prevención y promoción, desde la musicalidad o trabajando desde la musicalidad, aparecen tal vez otros factores de riesgo, justamente por la intergeneracionalidad, y no solamente por la consulta o la demanda en relación a los niños y a las niñas, que también hablan de un factor de riesgo, y que nosotros como musicoterapeutas tenemos la responsabilidad de estar atentos, y tenemos muchas herramientas para poder no solo derivar o trabajar en interdisciplina con otros profesionales, sino también desde nuestras herramientas, nuestra musicalidad y nuestra posibilidad de fomentar la musicalidad de los demás, desarrollarla, poder justamente atender esos factores de riesgo. La siguiente, Max, que es la única, habla un poquito más, y voy a ir leyéndola para poder desarrollar un poco la idea. Infancias, comunidad, familia, musicalidad, gestualidad y crianza son inseparables, y tiene totalmente que ver con lo que habló Carolina, y es en clave de derechos. En cualquier circunstancia, desde la que pareciera tener más oportunidad hasta la que tenga menos oportunidad. Y ahora hablamos no solo de las infancias, sino de las familias y de la comunidad. ¿Por qué hablo de la musicalidad y la gestualidad? Porque en mi observación, en ya más de 20 años de trabajo con familias, en distintas situaciones, no solo en áreas de prevención y promoción, también en áreas críticas como la oncología pediátrica, en barrios vulnerables, en distintos contextos, sí puedo observar también en la pedagogía musical que son inseparables, y que el adulto, y esto está escrito de una manera muy ingenua en la primera revista que sacó la red, cuando empecé a pensar en cómo poder plasmar estas ideas, el adulto, la adulta, que está en interacción en esa primera etapa de crianza, y cuando hablamos de primera etapa me voy a detener desde el nacimiento hasta los 3 años, aproximadamente, tiene un empuje de su musicalidad. Y ese empuje de su musicalidad, que le es inherente, va de la mano siempre asociado a su gestualidad. Y los musicoterapeutas que trabajamos en ese contexto, sea clínico o de prevención y promoción, no importa, llámenle cada uno como quiera, también tenemos un empuje en nuestra musicalidad y nuestra gestualidad. Es muy interesante lo que planteó Carolina, porque, y va a tener que ver, yo creo, con lo que va a hablar Luisiana, lo que tiene que ver con la interacción, creo, me imagino, es que esa musicalidad y esa gestualidad que nosotros
vamos a usar como materiales para poder interactuar en ese vínculo y en ese contexto, nosotros les vamos a poner al servicio de que, para que ese empuje sea reconocido y el adulto y la adulta sobre todo se empoderen del mismo, lo visualicen para significar la importancia que tiene en favorecer ese vínculo temprano de una manera saludable, que es el objetivo fundamental que tenemos todos los profesionales que trabajamos en infancia, pero si pensamos en la música, tenemos la suerte, los musicoterapeutas, de que en esa etapa de 0 a 3 años hay un empuje natural en el ser humano, en el vínculo, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo y en cualquier contexto, y es interesante que nosotros podamos aprovechar eso. La musicalidad la entiendo como un área de desarrollo, de la misma manera que estamos atentos al lenguaje, al caminar, a la atención conjunta, a señalar con el dedo. En esta canción que cantaba y que compuse hace poco, está clarísimo que lo que me motivó fueron las áreas del desarrollo. ¿Y a qué tengo que estar atento como adulta y como musicoterapeuta para poder estimular? Y también en clave de derecho ya le metí un poquito de género, porque el basta y el no solamente tiene que ver con poder separarme y diferenciarme, sino también poder posicionarme como sujeto de derecho cuando soy chiquito. Y los adultos es bueno que lo fomentemos, ¿no? Entonces, la musicalidad entendida como área de desarrollo, adultos y niños, o adultes y niñes, llámenlo como quieran, yo soy inclusiva de base, use la letra que use, se encuentran a partir de la musicalidad y forjan modos comunicacionales y es el mismo nacimiento de la analogía. La analogía, creo que la mayoría acá somos musicoterapeutas, pero para los que no lo sean, bueno, tiene que ver con esto, bueno, la palabra dice, algo es, digamos, puede ser traducido de una manera y significar lo mismo o querer significar lo más parecido a otra cosa. En musicoterapia utilizamos mucho lo que son los parámetros sonoros y todo lo que tenga que ver con el bagaje y los elementos musicales para poder hacer analogía con nuestro mundo interno y poder expresarlo hacia el afuera. No quiere decir que venga de afuera hacia adentro. Nosotros nos expresamos y hacemos una analogía de nuestro mundo interno a través de nuestra musicalidad. En esta etapa, en la primera etapa de la crianza, el adulto tiene un empuje y un despliegue de la misma, porque aunque no haga musicoterapia, aunque no vaya a ningún espacio de estimulación, cuando lo baña, cuando come, cuando recién nació, va a tener inevitablemente una comunicación, ojalá, con ese niño, aunque sea a solas, si le da vergüenza, y se transforma a veces hasta en el mejor cantante del mundo en ese momento, y son grandes compositores de canciones, ¿no? Y allí, cuando el adulto empieza a desarrollar y tiene ese empuje de musicalidad, también vivencia la variación, la posibilidad de los matices. Empieza a poder trabajar con lo suave, con lo fuerte, con lo rápido, con lo lento, porque le va a ser útil, inclusive para poder lograr determinadas cuestiones que quiera lograr, inclusive de la vida cotidiana. Ni hablar nosotros en contextos de atención, ya sea clínica o de prevención. Y así, los niños, las infancias, las niñas, conocen esa posibilidad de variación y la empiezan a experimentar, porque la musicalidad les es inherente, pero es obvio que en esa interrelación, como decía Carolina, que es inevitable porque trabajamos en esa interrelación intergeneracional, aparece la posibilidad de empezar a vivenciar la variación. La variación del matiz, de poder entender que entre lo fuerte y lo suave hay un gradiente. Y en ese gradiente es donde yo puedo entender o poder empezar a elegir o vivenciar mi posición subjetiva. Y también el adulto. Tenemos madres, padres, vamos a decir los más suavecitos, con niños que tienen una impronta mucho más fuerte, si podemos pensar y agarrarnos de la analogía. Estos son como
términos muy globales, muy grandes, pero bueno, como decía Caro, podríamos hablar de cada cosa de estas, podríamos hablar solo de una, ¿no? Y es un poco la intención de la red, de a poquito ir desglosando. 2 minutos, sale como para que Bien, vayas. lo importante entonces, bien, ya voy cerrando. Lo importante entonces es que para nosotros es que cuando cantan, tocan, descubren, sonorizan juntos. Y en ese juntos es donde se va a dar el desarrollo de esa musicalidad que integra todas las áreas del desarrollo y que es inevitable que se meta en todas las áreas del desarrollo. Y a su vez, por ser cargada de afecto, siempre, siempre cargada de afecto, y el afecto no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, es afecto, y eso genera un vínculo particular, bueno, vamos a poder intervenir en ese vínculo temprano e interactuar y colaborar en poder ser detectores justamente de factores de riesgo o, como decimos con mi colega Patricia en otras instancias, también factores protectores. La gestualidad, esto es muy cortito, es un poco lo que decía antes, en esta etapa es inseparable. Es fundamental en el baño del lenguaje, en lo sonoro preverbal y afectivo. Se manifiesta en el cuerpo, la voz, las manos, la cara, la mirada. Los niños y los adultos gatean, bailan, actúan. Esto es inevitable, imposible de detener. Si esto no sucede, hay algo que no está bien. Y nosotros como musicoterapeutas tenemos que estar atentos a eso. Y nosotros cuando intervenimos en primera infancia, idealmente, cada tanto, si no está instalado dentro del dispositivo, invitar a los adultos a que participen, no importa el área que sea, es bueno que pongamos también nuestro cuerpo en juego, porque, insisto, el cuerpo es la voz, es la música. El dispositivo que yo utilizo, independientemente del contexto, sea clínico o no, es el taller. Armo una escena. El espacio de musicoterapia en prevención y promoción de salud o en el espacio clínico es un detector de riesgo de derivación a los espacios clínicos y a la interdisciplina. Porque muchas veces me pasa que me llegan derivaciones clínicas de otros profesionales, vamos a decir, pongamos un ejemplo, alguna cuestión de desvío del desarrollo, pero en el dispositivo de musicoterapia aparecen otros factores de riesgo, y es importante que nosotros no seamos omnipotentes y podamos entender que hay determinadas cuestiones que es importante que podamos trabajar con otros profesionales. Podría seguir hablando, pero quiero fundamentalmente agradecer a esta red. Es mi deseo que salga pronto la 5ª revista. Tengo muchas ganas de escuchar a Luisiana, tengo muchas ganas de que quede un ratito para intercambiar con todos los que estamos hoy. Somos 68 por lo que veo, somos un montón. Y deseo fuertemente que de aquí a mediano plazo podamos hablar de la musicoterapia en la infancia como una especialización. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias Alejandra por compartir tus conocimientos. Sin duda, 2 países cercanos, pero que se van construyendo de maneras diferentes, de maneras creativas, y que van enriqueciendo no solamente la teoría que hay detrás de lo cultural, antropológico, social, sino también toda esta práctica musicoterapéutica, que esta red, cada vez que nos juntamos a debatir un poco, se va nutriendo de esto. Y las revistas, las 4 últimas revistas, han sido un claro ejemplo de esto, de ese intercambio, de esa multiculturalidad, por decirlo de alguna manera, algunos más científicos, otros más socioemocionales, otros más neurocientíficos, pero eso hace que también Latinoamérica empiece a escribir y empiece a aportar y empiece a reducir ese puente entre mi práctica y entre la teoría, que creo que es fundamental y que es importantísimo. Sí les recordamos que también hay personas que nos acompañan de España, no necesariamente por ser Latinoamérica. Es importante entender que también está. Las últimas revistas han tenido en idioma portugués y creo que ahora la próxima expositora nos va a compartir un poco de esta capacidad cultural que tiene la red y esta diversidad en cuanto a la musicoterapia, que realmente nos acerca a todos a poder entender y conocer mucho de la práctica y teoría de cada uno de los países como enlaces de esta red. Entonces le damos la bienvenida a Luisiana y la voy a dejar que se presente un poco también para poder iniciar su espacio de intercambio.
Boa tarde, Max. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Como eu vou falar em português, vou tentar falar um pouco mais devagar. E se vocês não entenderem, por favor, me chamem e perguntem. Tá dando para entender assim, nesse andamento? Tá ok? Sim? Sí, todo bien. Bem. Bom, eu sou Luiziana, graduada em musicoterapia. Eu me especializei no modelo Benenson de musicoterapia. E a primeira paciente que eu tive foi uma criança de 2 anos, né? Então, antes de ir para a musicoterapia, enquanto eu estava na faculdade e depois, meu interesse principal sempre foi a primeira infância. E, de alguma maneira, eu vim trabalhando ao longo dos anos, entre os conhecimentos do modelo Benenson, os conhecimentos da neurociência e aí a prática clínica, e fui traçando, ainda estou desenvolvendo, estou trabalhando ainda naquilo que hoje eu chamo de programa Musicando, Música no Desenvolvimento Infantil, né? Então, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo na primeira infância é baseado nesse programa, e vou trazer para vocês um pouquinho, muito pouquinho, na verdade, né? Porque são 10 minutos só. Então, de como é o trabalho, de como eu penso, né, esse trabalho da musicoterapia na primeira infância, mas achei importante também trazer para vocês um panorama geral de como é que tem sido vista a primeira infância no Brasil, né? Então, Max, eu acho que a gente pode entrar no primeiro slide. Eu escrevi bastante coisa para que vocês, as pessoas que falam em espanhol, possam acompanhar melhor, né? Tenho uma impressão que o português é mais difícil de entender do que a gente consegue entender o espanhol, né? Não sei, mas... Então, nós vamos falar da potência das interações musicais no fortalecimento dos vínculos familiares. E eu acho que o Max organizou assim, foi providencial ele ter colocado a fala da Carolina e a fala da Alejandra depois da minha, porque de alguma maneira vocês fizeram assim uma introdução importantíssima para aquilo que eu vou falar, né? E está muito interligado tudo aquilo que eu gostaria de apresentar para vocês, de discutir com vocês, com aquilo que vocês duas trouxeram, né? Pode passar, Max, por favor. Então, um panorama geral aqui da primeira infância no Brasil, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto muito bem organizado e que visa a proteção e o atendimento das crianças nos âmbitos da assistência social, da saúde e da educação, né? E esse documento ele é um documento forte que se tenta trabalhar e implementar tudo aquilo que está nesse documento, com todas as dificuldades, como vocês disseram, com toda a diversidade que existe num país. Imagina o país do tamanho do Brasil, né? Como que essa diversidade é ampla, né? Mas é um documento muito respeitado, é tido como documento modelo para criança e adolescente, né? E recentemente, agora em 2016, a gente teve a oficialização do Marco Legal da Primeira Infância, que é um programa de política pública específico para a primeira infância, né? Crianças de 0 a 6 anos, e tem alguns desdobramentos ainda mais específicos para a primeiríssima infância, que é crianças de 0 a 3 anos, né? Obviamente que o documento está lindo, né? Muito importante, está lindo, mas o grande desafio é como colocar isso na prática, né? E os principais desafios dessa implementação, então, eu trouxe ali para vocês, que tem tudo a ver com o que Carolina também falou, que é essa escassez de recursos, né, para poder implementar isso,
Como é que se faz a articulação entre as áreas de saúde, de educação, de assistência social, de justiça, né? E como é que se supera as desigualdades socioeconômicas, né? Porque aqui a gente fala da questão da iniquidade, eu não sei se esse termo é comum para vocês, se é igual, mas essa iniquidade tem a ver justamente com uma partida da criança, né, de um lugar que já é desigual pela configuração socioeconômica que essa criança vive, né, e quanto isso pode impedir esse bom desenvolvimento, né. Diante desses desafios todos, se tem a proposta, que é muito importante, muito bonita, existe um grupo muito grande trabalhando em função da primeira infância, mas aí a gente se depara com esses desafios, né? E uma das propostas, quer dizer, as soluções, né, viriam no sentido de conseguir realmente incrementar ações de educação continuada, permanente para profissionais, né? E aí entram profissionais de saúde, profissionais da educação, profissionais de assistência social, a respeito da primeira infância, da importância da primeira infância, de como olhar para ela, de como avaliar e de como intervir, né? E orientar as famílias. E na outra ponta, então a gente tem a preparação dos profissionais e na outra ponta, a instrumentalização dos familiares, dos cuidadores, né? Buscando exatamente aquilo que a gente vai falar aqui, que é o que favorece esse vínculo afetivo, que são os ambientes favoráveis ao desenvolvimento a partir de uma interação que se tem com as crianças, né? A característica aqui no Brasil é que, assim, parte dessa educação, desse cuidado com a criança é por conta do Estado, né? Porque a gente tem as escolas públicas, a gente tem locais públicos de creches, né? E a outra parte com as famílias, né? Então, famílias, a gente está pensando pai, mãe, mas também tios, primos, avós, né? Que muitas vezes esses pais saem para trabalhar. Meu microfone ficou mudo, voltou. Esses pais saem para trabalhar e essas crianças ficam por conta desses familiares, né? Então, toda vez que a gente falar aqui de familiares, na verdade, a gente está pensando nesse contexto mais amplo, né? Que não é só pai e mãe, mas toda a família ou todo cuidador que esteja com a criança, né? Pode passar, Max, por favor. Então, cuidar para que esses profissionais estejam preparados e instrumentalizar esses pais, né, esses familiares, na primeira infância. Por quê? Né? Pela importância desses vínculos afetivos, que como a Alejandra colocava, né, como Carolina também falou, porque a primeira infância é esse momento importante, né, onde existem todo o desenvolvimento neurológico, onde existem todos os aprendizados sociais, as afeições, né, toda essa afetividade que vai sendo desenvolvida, de como a criança vai entendendo o mundo a partir desse vínculo, a partir desse cuidado que ela tem do adulto, né? Então, os vínculos familiares se colocam como fundamentais na constituição desse desenvolvimento saudável, né? No campo neurocognitivo, no social, principalmente no emocional. Eu trouxe aqui para vocês umas frases, depois no finalzinho coloco a indicação do vídeo, né, a referência do vídeo, de um neurologista infantil aqui de uma faculdade importante, da USP, né, de São Paulo, que ele vai contando um pouco a respeito das pesquisas mais atuais que mostram as interações fazem com que os circuitos cerebrais se estruturem. Essas interações trazem aprendizados emocionais. Quem molda o desenvolvimento são as pessoas que convivem com a criança. Nós somos o que a genética determinou, somado à influência do ambiente, né? Todos os estudos hoje vão mostrando, assim como vocês disseram, dessa importância do ambiente, da importância da qualidade das relações, né? Na qualidade das interações, para que a criança realmente possa se desenvolver. E a partir dessas interações, ela vai se dando conta de si própria,
vai se dando conta do outro, vai entendendo o que é não, o que é sim, vai reconhecendo o que é meu corpo, o que é o corpo do outro, e a partir disso ela vai tendo todo um processo de aprendizagem emocional mesmo, de autorregulação, de autoconfiança, do processo de composição da identidade dessa criança, autonomia, de independência, né? E que são fatores importantes para que ela possa desenvolver uma boa comunicação, uma boa interação social, né? Então, esses vínculos afetivos na primeira infância, eles são apontados, né? E a gente, como musicoterapeuta, acredita muito nisso, né? Como algo primordial para o bom desenvolvimento da criança, né? Você poder instrumentalizar os pais nesse sentido, os familiares, né? Nesse sentido de entender a importância desse vínculo, entender que esse vínculo se dá a partir das interações. E aí nós, como musicoterapeutas, podemos instrumentalizar com a música, mostrando para esses pais como a música, a partir dessa musicalidade que a Alejandra coloca, né? Como a música facilita essa interação e facilita e fortalece esses vínculos afetivos. Pode passar, Max. Max? Essa é a seguinte. Agora sim. E como é que estou contando um pouco aqui de como é que eu penso, né? E acredito que vocês também, independente da linha teórica que se trabalhe, né? Enquanto musicoterapeutas e pela fala que vocês colocaram, eu acredito que a gente passe muito pelo mesmo caminho, né? Que esse fazer musical, ele convoca a criança, mas não só a criança, convoca o adulto também à interação, né? Porque a partir dessa musicalidade que a Alejandra traz, a partir desse engajamento lúdico, né? A música por si só ela já traz essa questão mais lúdica de brincadeira e como isso engaja, né? A criança e os adultos para que eles possam realmente estarem presentes ali na interação, né? Então esse fazer musical ele convoca a essa interação. Ao mesmo tempo, ele vai delineando tempo e espaço, vai dando sentido a esses gestos, a esses movimentos, vai trazendo autoconsciência, né, do corporal, espacial, temporal. E a partir disso, dessa interação, dessa brincadeira, né, desse brincar espontâneo, que se cria, então, esse espaço vincular. Benison traz esse termo, né, de espaço vincular, outros terapeutas também, mas Benison coloca isso no pensamento dele, onde nesse espaço vincular, a partir desse fazer sonoro musical, que é multissensorial, né, é pelo corpo, é pela voz, é pelo movimento, se potencializam os vínculos afetivos, porque é no fazer musical onde essa música, esse sonoro, vai se tornando como um continente, né? A pessoa está inserida ali naquele sonoro, naquele musical, ela vai se envolvendo, vai criando esse espaço vincular, onde esses vínculos vão sendo mais fortificados, né? E onde a gente pode, então, ir dando sustentação, onde a gente pode trazer aquele ambiente favorável, né? De uma interação que tem qualidade para que a criança possa se desenvolver, né? E aí, aqui a gente está falando de um termo de Winnicott também, mas que a gente usa em Benison, do holding, de Winnicott, mas em Benison a gente fala de holding sonoro, que é o som envolve, protege e dá continente. A vivência sonora é multissensorial, percebida e expressada pelo corpo. Alimenta e é alimentada por toda a memória não verbal do sujeito. E essa memória não verbal, a gente está falando, então, da gestação, desse antes da gestação, né? Toda a herança ontogenética, filogenética, epigenética, que vocês tatearam aí um pouquinho também, né?
de toda essa memória que a criança vai tendo e vai se constituindo mesmo enquanto sujeito, né? Então, a interação sonoro-musical propicia que a gente tenha esse ambiente seguro e de sustentação para o desenvolvimento da criança, pensando no desenvolvimento integral, que parte do corpo, que a partir desse corpo vai trabalhando linguagem, vai trabalhando as interações, vai trabalhando as relações afetivas, né? Tendo como base justamente os vínculos afetivos que ela tem com esses familiares. E como a Alejandra também falou, esse trabalho todo, na verdade, esse pensamento todo, ele norteia o contexto clínico, sim, né? Então, o musicoterapeuta pode pensar nisso como contexto clínico para as diferentes primeiras infâncias que a gente tem, né? A criança que tem um transtorno mental, a criança que tem uma deficiência intelectual, né? Mas também num contexto de promoção de saúde, de prevenção de doença. O Musicando mesmo, ele nasceu como um programa de promoção de saúde através dessa interação musical. Un minuto, Luciana. Um minuto? Un minuto. Então, vamos terminar em cima. Então, ele pode, né, esse pensamento para o contexto clínico, mas também a gente pode instrumentalizar esses cuidadores, então, para que eles possam ter na música essa possibilidade de fortalecimento de vínculo e de interação com suas crianças. Bom, em 10 minutos, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui tem os links, tá? Do documento, de um vídeo e de algumas referências aí do... Acho que é isso. Bueno. Ficou claro o português, Max? Você acha que deu para entender? Sí, para nosotros fue bastante Sí. claro. Hay que prestar más atención, pero bueno, vale la pena también, pareció. Agora bueno, vejo um monte de gente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco a nuestras 3 colegas que muy amablemente nos expresaron sus saberes y sus sentires con respecto al no tema, porque en realidad esto fue un diálogo y me encanta cómo fue todo entrelazándose. Estoy muy orgullosa de esto que estamos haciendo. Y bueno, la verdad es que la red es un entramado de calidad humana y de calidad de profesionales. Cuando pensé en hacer la red, en muchas oportunidades, bueno, nadie creía en la red, y la verdad que no puedo decir otra palabra que la que dije al principio. Estoy absolutamente orgullosa de lo que estamos haciendo y de haber llegado a este conversatorio. Así que bueno, en este momento, quien quiera hacer una pregunta, la puede hacer a través del chat o puede abrir su micrófono. Max va a poder abrirlo. Y podemos intercambiar, podemos hablar entre todos, pueden hacer sus comentarios o hacer preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que justo antes de empezar el conversatorio le hicieron por el chat y me parece que es bastante oportuna y nos va a ayudar a poder ir cerrando los temas que cada uno en cierta forma fue tocando durante esta hora. Y la pregunta es, ¿cómo se ha afectado el espacio vincular en contexto de pandemia? ¿La virtualidad reduce la interacción vincular con los musicoterapeutas? Entonces, eso creo que sería importante poder hacer repensar esta forma de la vinculación y si ya de por sí como el musicoterapeuta en vivo, por decirlo de alguna manera, lo vincular es súper importante, el cuerpo, la gestualidad, la escucha, pero ¿qué pasa ahora con esa virtualidad?
Yo creo que desde mi lugar, ¿no? Voy a contestar. Después las otras colegas también pueden hacerlo, obviamente, y cualquiera en realidad que también lo desee hacer. Creo que en este momento hemos salido todos a contener la situación, ¿no? No podría pensar una musicoterapia ni para niños ni para adultos desde la virtualidad solamente. Pero en este momento fue lo más importante para darle continuidad y para darle presencia. La presencia desde la virtualidad en este momento es para mí superadora. Es lo que nosotros, en la gran mayoría, los que lo pudimos seguir haciendo, es lo que tuvimos que hacer. No sé quién quiere contestar aparte. Alejandra, no sé. ¿Vas a hablar, Alejandra? No sé. Hablo, no sé si es Max el que va a moderar o hablo directamente. Sí, adelante, vamos a tratar de moderar entre nosotros primero y después vamos a abrir las preguntas a las personas que están en el chat, así lo hacemos un poco más ordenado. Bien, no, yo solamente quiero acotar a lo que decía Cecilia y me parece una pregunta que todos nos hicimos, nos la seguimos haciendo acá en Uruguay, inclusive volviendo a la presencialidad, también nos interpela, aunque volvamos a la presencialidad, porque todos fuimos atravesados por estos 2 meses de tener que encontrar estrategias. En lo personal, prioricé el emergente. Considero que en primera infancia, en donde la cerrilla, la canilla, perdón, de la pantalla está contraindicada, cerrada, hubo que abrirla, como dicen muchos profesionales, porque fue la forma en poder ver a los abuelos, no solamente intervenir como musicoterapeuta, sino poder conocer un nieto que nacía, poder, encontrarse desde otro lugar. Y yo como musicoterapeuta lo que prioricé pude, digamos, generar estrategias donde pudiera trabajar desde la virtualidad igual en la emergente. Tengo otros colegas que por el tipo de población con la que trabajaban, igual necesitaban hacer uso de los videos, porque la interacción del otro lado era imposible. Entonces, en ese punto me parece interesante esta pregunta, porque hubo también muchas críticas en relación a que los musicoterapeutas trabajemos en la virtualidad, o que muchos profesionales trabajen en la virtualidad. Y bueno, yo ahí hablo personalmente en relación a que si la ética guía nuestro hacer, lo que vamos a hacer va a estar bien, en la medida que la intención sea cuidar y estar cerca del otro y de su necesidad. Lo que sí puedo decir es que en la virtualidad y en esto que pasó en la pandemia, la música para todo el mundo, no solo para la musicoterapia, ocupó un lugar fundamental, en todas sus formas. Entonces, los musicoterapeutas, está bueno que pensemos en eso. ¿Qué pasó? Que todos salieron a escuchar música, a hacer música, a ver videos, a hacer shows. No es solamente pensar en las infancias. Y en relación concretamente a las infancias, considero que fue una forma muy efectiva de acercamiento, inclusive en los videos donde no hubo interacción, que bueno, lamentablemente en algunos lo vieron como que salimos a hacer, o no en mi caso, pero en algunos salieron a hacer espectáculos, pero no, fue la forma de poder llegar a las familias y poder hacer un seguimiento con los adultos. Entonces creo que no hay que juzgar. Perfecto. Adelante, Carolina, vamos a darte la palabra. Más. Sí, vamos a dar la palabra a Carolina y después vamos a abrir el micrófono a 2 participantes que están levantando la mano hace un ratito. Ya, maravilloso. Mira, yo querría referirme al tema coronavirus desde 2 miradas. Por un lado, desde lo que están intentando hacer nuestros colegas, que yo los admiro profundamente en lo creativos, flexibles, de cómo se las han arreglado para continuar con sus prestaciones, acompañando a familias, a niños. Yo los admiro profundamente, investigando nuevas maneras, siempre flexibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada que decir. En lo personal, debo decir que mis proyectos están a la espera que pase el coronavirus.
que son proyectos complejos que involucran a familias, que involucran familias migrantes que ahora están muy, muy complicadas en Chile. Hay muchas familias de personas migrantes que están alojando en la calle, en carpas, bajo la intemperie y el frío, esperando ayuda, una situación muy dramática. Entonces, claro, mis proyectos quedaron a espera de que la pandemia nos permita reunirnos de nuevo, desde donde yo pienso que también vamos a tener, se va a generar otros objetivos, ¿no? Que tienen que ver con este reencuentro, con esta significación de lo que fue vivir esta pandemia hacia el pasado, de volver a retomar la confianza en estar frente al otro. Entonces yo creo que van a haber nuevos desafíos, digamos, en lo presencial hacia adelante. Pero como mi presentación igual refirió a una mirada un poco más social del tema del coronavirus, yo no puedo sino denunciar nuevamente lo invisibles que están los niños en esta pandemia, ¿no? Desde los ministerios de educación dijeron continúen las clases online, como si en las familias no hubiesen hermanos, como si cada uno tuviese un computador, como si no existiesen familias que están viviendo y cohabitando juntas, o sea, con un desconocimiento, políticas, digamos, que van en absoluto desacuerdo y disonancia con las realidades, como si no hubiesen niños en el mundo rural que no tienen red, en fin, ¿no? Invisibilizados frente a la política pública. Y por otro lado, digamos, desde los gobiernos, en el caso de Chile, a lo mejor ustedes me compartirán de sus realidades, pero acá han llegado orientaciones relacionadas a las familias, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las mamás? ¿Cómo contener a los niños? ¿Qué cosas pueden pasar? Pero en el fondo, delegando la responsabilidad de lo que sucede en las familias, que están sobrepasadas en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con cómo resolver la subsistencia, ¿no? O cómo poder continuar trabajando, o variar mi trabajo, y sobre esto además tenemos que preocuparnos de ser los portadores de la responsabilidad de la salud mental de los niños. Entonces, en ese sentido, me parece que las políticas han sobreexigido a las familias y a los sujetos de responsabilidades que igual le competen, y que desde la musicoterapia me gustaría que se levantaran espacios también de denuncia y de trabajo para la visibilización de los niños. Yo sé que hay algunas universidades, como la que yo trabajo, la Universidad de Chile, que están intentando hacer pesquisa desde los testimonios de los niños. ¿Cómo están viviendo esta pandemia? ¿Ya? Porque no sabemos cómo ellos están viviendo. Dicen, usen mascarilla, como si no hubieran niños hipoacúsicos, que van a quedar imposibilitados de relacionarse con otros cuando nos tapemos la boca. Yo qué sé, a través de los medios virtuales está bien, pero también hay niños que tienen problemas sensoriales. Entonces, hay como... En este sentido yo creo que es cierto, estamos en una situación muy inesperada, pero ya esperaría a esta altura que comenzaran a levantarse iniciativas de cómo vamos a restablecer y ir en apoyo, digamos, de todas las infancias. Que también hay un tema bien sensible que tiene que ver con el aislamiento en que las infancias contagiadas quedan cuando caen con coronavirus. Y son, en el caso de Chile, en centros públicos son alejados de sus vínculos, ¿no? Con todas las secuelas. Entonces siento que allí necesitamos movilizar cuestiones que son más estructurales, ¿no? Y que no podemos hacernos cargo, digamos, de la situación con toda su complejidad si no miramos este contexto, y también nos vamos insertando críticamente y con la Convención de los Derechos del Niño, que es el compromiso que tienen nuestros países, ¿no? Y uno de sus principios rectores es el interés superior del niño, y al parecer ese interés ha pasado a ser no al primero, ¿no? Ha pasado a estar muy al último de la lista, y entonces por ahí creo que tenemos una labor que movilizar. No sé si... Perfecto, vamos a darle la oportunidad a intercambiar también a unas personas que han levantado la mano hace un ratito. Muchas gracias. Voy a abrir el micrófono a Judith Martínez, que ella fue una de las primeras que quería como compartir algo y no queremos dejarla ahí. Espera. Adelante. Iniciar audio. Listo, perfecto. Hola.
Bueno, en primera instancia, mandarle un abrazo desde acá a Ale y a Ceci, son colegas con las que estudiamos juntas y egresamos juntas. Soy musicoterapeuta en un servicio de pediatría en un hospital público de Ciudad de Buenos Aires. La verdad que ir escuchándolas, llegué un poco tarde, no escuché a Carolina, lo cual lamento. He ido escuchando a las otras exposiciones, y hasta la última intervención que hizo acá la colega me va modificando lo que quería compartir, porque surgen muchos temas en este intercambio que celebro. Por un lado, igual voy a tratar así de ser como, aunque sea poner títulos, para no tomar mucho el espacio. En primera infancia hay un grupo de colegas acá en Ciudad de Buenos Aires que está conceptualizando la musicalidad como fundante de lo humano, ¿no? Como subjetivante, comunicante, corporizante, en su función corporizante, que me parece como diferenciándolo de la construcción musical, ¿no? Sino la musicalidad como cualidad fundante de lo humano, me parece interesantísimo. Eso como que lo dejo quizás para seguir la discusión en la red, ¿no? Para continuarlo. La otra cuestión me motivaba acá la colega de Brasil en su trabajo y su perspectiva sociocomunitaria, bueno, que Ale también la tiene, en encuentros de acompañamiento a las crianzas en el hospital. En un momento empezó a suceder que las mamás referían no cantarle a sus hijos, que como si estuviera olvidado los saberes culturales, y familias migrantes de distintos países, incluso de Argentina mismo, ¿no? Del interior, y empezamos a pensar como posición política en el servicio, que no se trataba de algo de lo cual carecían, sino de saberes que han sido expropiados, ¿no? Por una política del consumo, por la prevalencia de la tecnología, por culturas que quedan descalificadas respecto a hegemonías culturales occidentales, y entonces concebirlo de ese modo lo que implica es un encuentro con las familias, para reencontrarse con algo que tienen. Me pareció interesante compartir eso como posición en el trabajo con las niñas y sus familias. Y tema pandemia es otro gran tema, virtualidad, no virtualidad. Me parece que la posibilidad de sostener de algún modo la interlocución con nuestra población, con la cual venimos trabajando, y de qué manera ir haciendo eso, y si la tecnología es un modo de sostener esa presencia, me parece válida. Yo me he sorprendido, y me he sorprendido incluso a medida que se fue extendiendo el aislamiento social preventivo, me sorprendió incluso de niñes con los que pensé que no iba a ser posible que acontezcan hallazgos, y aparece como en relevancia, como muy notable, la voz, ¿no? Lo tímbrico de la voz, armando este lazo. Bueno, me estoy olvidando de algo que ahora ya no recuerdo, en relación a la última reflexión que hizo acá una colega sobre las poblaciones invisibilizadas. Bueno, de ir encontrando maneras, ¿no? No tanto de denunciar y de hacer presencia. Las voces de los niños, esa fue una pregunta, ¿dónde estaban las voces de los niños en nuestro equipo de trabajo? Y en Argentina han ido surgiendo pequeñas investigaciones, la Universidad de Lanús, por ejemplo, el equipo de niñez, de salud y derechos humanos, que trae las voces de los niños y empezaron a grabar audios respecto al rastreo de cómo estaban atravesando este momento. El colectivo Ternura Rebelde y Chirimbote también lanzó, o sea, se han ido haciendo estas cuestiones, ¿no? Solo quería como compartir que es una pregunta que motiva y que se están intentando maneras. Bueno, muchas gracias, Yu, muchas gracias, te saludo, soy Ceci. Bueno, todo lo que estás comentando sobre lo que está pasando en Buenos Aires, aquí en Argentina, por supuesto yo tengo conocimiento, y como siempre lo hago, te invito a que escribas en la revista sobre estas cosas, porque si no quedan en estos conversatorios. Es complejo, yo ya sé lo que es escribir,
pero es donde va a quedar plasmada toda esta realidad. Así que bueno, gracias igual por compartir ahora y por haber estado con nosotros. Gracias Ceci, gracias colegas. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Cora, que levantó la mano hace un ratito, y les pedimos que tal vez esa construcción sea un poco más breve para darle oportunidad a otras personas que quieren conversar, ya que tenemos el tiempo y todos han dedicado su espacio para poder formar parte de este encuentro. Cora, te doy la palabra. Listo, ya te escuchamos. Tenía cerrado el audio. Bueno, muchísimas gracias. Como ya dije por ahí, agradezco este encuentro. La verdad que me adhiero a las palabras de Carolina en ese análisis sociopolítico que hace, que creo que nos toca bien en profundidad a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. O sea, ¿qué pasa con esa infancia? Esas infancias que no tienen una pantalla o tienen una pantalla que tienen que compartir en una familia numerosa, ¿no? Pero también me quedó resonando cuando Alejandra habló de la ética. Yo me pregunto, y cada vez que escucho esa palabra, y desde hace décadas me pregunto, ¿de qué ética hablamos? ¿Mirada desde quién? ¿Aplicada desde dónde? ¿Defendiendo qué principios y defendiendo qué verdades? Entonces, yo creo que, bueno, son temas para próximos conversatorios, para próximos artículos de la revista. Soy correctora de artículos en la revista, así que me los leo todos. Ahora forma parte del equipo editor de la revista, junto con un equipo de editores que tenemos, o sea que claro, los trabajos son evaluados, y tenemos el placer de tener a Cora, como a Claudia Zanini y a otros integrantes de la red. Sí. Me has interrumpido. Perdón, soy así. No pasa nada. Realmente creo que tenemos que profundizar muchísimo en la temática, porque cuando hablamos, no solo hablamos de infancia, ¿no? Estamos hablando de familia, estamos hablando de sociedad, que apuntemos al inicio de la vida del ser humano no quiere decir que no estemos también visualizando toda la historia, ¿no?, de una familia. Entonces, invito a que reflexionemos muy en profundidad e invito a los colegas que no están aquí y que seguramente escucharán a posteriori este conversatorio, que no nos critiquemos a mansalva, que tratemos de escucharnos y no tachar, como nos tacha acá el Zoom, el micrófono, no tachemos los micrófonos antes de tiempo, no tachemos las videocámaras, escuchemos, veamos y compartamos nuestras ideas porque todos estamos construyendo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, Cora. Tenemos otra persona, Patricia Felizari, que hace un ratito pidió un espacio para intercambio. No sé si estás por ahí. Ahí está. Perfecto. Sí, acá estoy. Bueno, primero, gracias. Genial escuchar a todos y ver a todos los que están por allí. No, la reflexión de Carolina me pareció sumamente propicia, interesante, profunda, y me despertó el tema de cuánto de elitista es el abordaje de musicoterapia, ¿no? Eso, nada más. O sea, durante toda la charla pensaba en esto, está buenísimo hacer todas estas cosas con Zoom, pero hay muchísimas familias, niñas, mujeres que no acceden
no tienen accesibilidad al Zoom, ni a hacer un intercambio a través de las redes, la conectividad, porque no es solo tener el celular, que por ahí lo tienen, muchas no, sino tener esto, ¿no? Accesibilidad, conectividad, y aparte también cómo armamos las charlas y los espacios, en el sentido de, yo estaba preparando el Zoom para mujeres y digo, ¿a qué mujeres está dirigido esta intervención que estamos pensando con un grupo de mujeres? Bueno, mujeres de clase media, calentitas, que tiene Zoom, las que están haciendo las ollas populares, cuidando a los pibes, viendo a los vecinos. ¿Esto les parece? No sé qué capacidad tienen de integrarse a estas cosas que hacemos nosotros, digo, ¿no? No es una crítica ni a los colegas ni a nada, es una reflexión a mí misma, y en este sentido de cómo nos movemos los musicoterapeutas en las áreas como más vulneradas y sociales, y en el mundo me parece que es un alto porcentaje de musicoterapia que es muy elitista todavía y que es para pocos, y la intención de estar en las políticas públicas, en programas sociales, en los barrios, en los territorios, todavía es muy chiquita. Nada, alentar como a esa reflexión, ¿no? De todo lo que tenemos para dar en esos ámbitos y todavía no llegamos porque no lo pagan y porque es más lindo estar en un consultorio calentito teniendo el control del encuadre. Y no es una crítica, digo, es una historia nuestra, ¿no? Como musicoterapeutas que tenemos que deconstruir, así como le pedimos a nuestros pacientes que deconstruyan, nosotros también tenemos que deconstruirnos para poder pensar una musicoterapia más generosa, amorosa y solidaria, inclusiva, ¿no? Bueno, eso era una reflexión nada más. Un abrazo a todos, es hermosísimo escucharlas y poder estar, qué lindo poder estar. Muchísimas gracias por compartir y realmente se ha vuelto un espacio de intercambio muy rico. Vamos a tener una última comentario porque sabemos que el tiempo de todos tenemos que volver también a nuestros quehaceres y la idea es que estos espacios siempre se mantengan en cierta forma claros y concisos. Entonces vamos a dar la palabra a Carmen Miranda, que hace ratito levantó la mano, y vamos a proceder a hacer el cierre de este primer webinar que sin duda vamos a estar repitiendo y vamos a seguir construyendo todos. Hola. Te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Buenas tardes, aquí estoy en España, soy Carmen Miranda y me encanta saludaros a todos, a todas, y nada, quería simplemente compartir un par de cositas de cómo está pasando aquí todo esto, ¿no? Yo soy musicoterapeuta, trabajo con la etapa 03 en la mayoría de las ocasiones desde el ámbito clínico y desde el preventivo también. Precisamente esta semana hemos retomado las sesiones individuales en la práctica clínica. Y bueno, ha sido extraño recibir con máscara, con los geles, con la bata. Ha sido extraño también el tener que repensar cómo es tu setting, repensar qué tipo de materiales utilizas, qué materiales se pueden esterilizar, qué materiales no, cuánto te puedes acercar, el contacto, o sea, lo de un niño dándote besos encima de la pantalla de metacrilato, de plástico, ¿no? Son cosas impactantes que te quedan porque no es lo que vives día a día. Y bueno, ha sido bastante impactante el volver. Aquí está pasando también en la educación y en la práctica clínica también en musicoterapia, cómo llegas a las personas que no tienen estos recursos tecnológicos, ¿no? En la educación pública está pasando claramente, hay mucha gente que no llega, son muchos hermanos o no tienen suficientes medios o en su sitio no tienen red, ¿vale? Y luego en España la práctica clínica no está tan extendida como en Argentina, en otros países en hospitales, entonces ya es algo, como decía Patricia, la musicoterapia aquí es algo ya
ciertamente elitista, porque ya tienes que disponer de cierta predisposición y de cierto nivel económico para poder acceder a la musicoterapia, porque aquí no hay programas públicos. Entonces, ha sido complicado también porque depende de las necesidades. Yo trabajo sobre todo con niños con TEA y claro, un niño con TEA con una pantalla, interactuar es bastante complicado, ¿no? Y bueno, nada, solamente darles las gracias por todo este espacio y por compartir, que es genial poder escuchar a los que estamos acá y los que estamos allá. Y nada, y les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, Carmen, por haber venido. Un gusto. Bueno, Max, ¿tenés a alguien más o ya cerramos? Sí, vamos a dar la palabra a Alejandra, que tenía un comentario así como para hacer una vuelta a los últimos comentarios que tuvieron los distintos participantes. De mi parte, antes de cerrar, porque vamos a dar la oportunidad a Ceci también que cierre un poco este webinar, es súper importante ver todo este trabajo, ver todas las personas que mantuvieron, que sostenieron todo este tiempo de atención que sabemos que cuesta mucho a través de pantallas, pero sin duda vamos a ir construyendo mucha más recursos teóricos y prácticos de la musicoterapia, y los invito a participar de esta revista de este año, que sin duda la haremos con más esfuerzo y con más dedicación de lo que lo venimos haciendo. Entonces, continuemos aportando desde ese lugar. Entonces, Ale, te doy la palabra y vamos a ir cerrando nuestro webinar del día de hoy. Es muy cortito lo que quiero decir, Max, gracias. Tiene que ver con los últimos comentarios y es importante, muy importante que cada uno pueda hacer foco en la realidad de su país, no solo en relación a la profesión nuestra, sino también en las políticas de Estado. En Uruguay, por ejemplo, somos muy poquitos los musicoterapeutas, pero las políticas de Estado de las que venimos hicieron que la conectividad sea accesible para todos. Entonces, bueno, es diferente la realidad en cada lugar en relación a los comentarios que venimos compartiendo en este último ratito. Entonces, cada uno también habla desde su realidad, como siempre, desde ya. Y tomando en cuenta, simplemente tomando lo de Cora, el tema de la ética, quisiera tener una conversación solo sobre eso, con todos los que estamos acá, porque desde ya que es un tema muy importante para poder hablar realmente en el mismo idioma. Es una palabra que se utiliza mucho y a veces genera mucha contradicción. Pero bueno, me imagino que esta revista tendrá temas variados, pero tal vez como colectivo, pensando en las infancias, tanto los que trabajamos con ellas como los que están, como decía Caro, ¿no? O, también, bueno, todas, lo que pensamos en la red, todos de alguna manera estamos implicados con ellas. En algún momento va a haber que hablar sobre qué pasó en el COVID, qué pasó en la pandemia, tomando distancia y cada uno desde su realidad. Sería bueno pensar de qué manera, cuando ya todos estemos en la misma situación, porque hoy yo no estoy en la misma que Patricia, no estoy en la misma que en España, ni la de Carolina, ni la de Cora, cada uno está viviendo realidades diferentes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Me parece que lo que dije en algún momento y que lo reafirma el presente, o sea, lo que está sucediendo es la diversidad y el respeto hacia todas estas diversidades. Así que bueno, seguramente en el mes de julio haremos otro, espérennos. Y bueno, muy agradecida y ahora preparar la revista. Espero que este haya sido un empuje para animarse a escribir. Les mando un saludo muy cordial a todos y muchas gracias a las expositoras y a todos los que nos acompañaron, como dijo Max. Adiós.